¿Cómo están? Permítanme presentarme. Yo soy Valentín Mireles, soy licenciado en Comunicación y estudiante de Derecho. En esta ocasión vamos a dar una pequeña conferencia de lo que es el derecho internacional. Lo vamos a desglosar en cuatro etapas para hacerlo un poco más fácil de entender. El primero son los aspectos generales, el segundo es la soberanía de los estados, el tercero es la responsabilidad internacional de los estados y por último contamos con lo que es los sujetos en el derecho internacional. Pues bien, iniciemos esta conferencia, pero no podemos iniciarla antes sin conocer la definición de lo que es el derecho internacional. De acuerdo con la Atlantic International University, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones establecidas entre aquellos sujetos que cuentan con dicha personalidad jurídica internacional. Por ejemplo, aquí es donde entran pues todos los estados soberanos y los organismos internacionales. En cuanto a los organismos internacionales, pues lo vamos a ver un poco más tarde en lo que es el tema de los sujetos en derecho internacional. Pero bien, ahora que vimos el concepto, ¿qué tal si vemos también un poco de la historia del derecho internacional? Oficialmente, esta rama del derecho surgió en el siglo XIX, luego de que culminara la Guerra Mundial. Es así que el derecho internacional ayudó a que los países que se encontraban inmiscuidos en la guerra no volvieran a provocar otro acto lamentable. ¿Cómo podríamos ejemplificar el derecho internacional en nuestra vida cotidiana? Supongamos que tu hermano y tú se están peleando, entonces ustedes en este caso serán los países y la mamá, tu mamá será el derecho internacional. ¿Qué hace una mamá siempre que sus hijos se están peleando? Pues obviamente intercede para evitar que el conflicto sea aún más grande. Igual lo hace el derecho internacional. Al momento en que hay un país o varios países inmiscuidos en algún problema, entonces el derecho internacional entra para, al igual que la mamá, evitar que el conflicto sea mayor. Sin embargo, existen datos que avalan que el derecho internacional ya tenía algunos tratados anteriormente. Por ejemplo, en 1648 el Tratado de Westfalia, donde confirma el principio de la soberanía territorial. En 1713 el Tratado de Utrecht, que establece el principio político internacional. En 1815 el Congreso de Viena, donde terminan las guerras napoleónicas, surgiendo así la opinión pública internacional. Y por último, el que ya comentamos, la Guerra Mundial, misma que fue un gran golpe para el desarrollo de gentes. Ya vimos lo que es el concepto, la historia y algunos antecedentes, pero en sí, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional? Esta tiene que ser la encargada de regular el comportamiento también de los seres humanos, al igual que la regulación de los países. Sigamos con el ejemplo de la mamá. Una vez que se ha tranquilizado la problemática con sus dos hijos, tiene que hacer que esto sirva de ejemplo para evitar que los demás hijos puedan hacer otro conflicto y al contrario a esto pues exista una hermandad. Así es igual con la naturaleza jurídica del derecho internacional. Una vez que existe algún problema en el derecho internacional, por consecuente tendremos sanciones. Esta es la represalia y la guerra. Pues bueno, esto es lo que corresponde a los aspectos generales del derecho internacional, pero ¿qué tal si comenzamos con nuestro segundo tema? Este es la soberanía de los estados. Es importante conocer el origen de este significado. Soberanía proviene del latín super amus, que significa Señor Supremo. Hay que tomar en cuenta que esta es una característica fundamental del poder del Estado, pues permite dar órdenes definitivas para hacer sentir su poder. Ahora hablemos de lo que es la soberanía en nuestro país. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de la soberanía en el artículo 39 al artículo 41. En sí, el artículo 39, pues prácticamente nos habla de que la soberanía reside en el pueblo y se instituye para beneficio de éste. Por su parte, el artículo 40 nos dice que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y el artículo 41 nos señala que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión.
Pero como todo, la soberanía también tiene pues sus características. Esta tiene que ser inalienable, que no se puede transferir ni enajenar, imprescriptible, que el pueblo no la ejerce por sí mismo, tiene que ser único, no tiene otras soberanías y es también indivisible, no se delega en partes. Veamos también lo que es el tema de la no intervención. En este tema quisiera destacar pues lo que se había presentado con anterioridad en una de nuestras actividades a realizar en el curso. Manu Ndorbieder, en su editorial del lunes 3 de abril del 2017 en el Siglo de Torreón, nos dice que el no intervencionalismo es la doctrina en política exterior que indica la obligación de los estados de abstenerse o intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Se deriva de un principio de derecho internacional público, el principio de no intervención que establece la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este principio de no intervención prácticamente equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otro país, pues como coloquialmente se dice, la no intervención pues es no meter su nariz en donde pues no le incumbe, es prácticamente este tema en un concepto o en una definición un poco coloquial, un poco grotesca. Sin embargo, pues así es la no intervención. Vamos con nuestro tercer tema. Este es la responsabilidad internacional de los estados. Para este apartado es fundamental decir que la responsabilidad internacional surge tras una violación, el cual es un acto u omisión en el derecho internacional vigente. A través de esta violación existe un daño, ya sea material, moral o prejuicio, como consecuencia del acto antes mencionado. Trayendo este tema en términos sociales, imagínate que pues tú haces algo para lastimar a una persona, obviamente la otra persona se va a sentir ofendida y pues pueden comenzar las rencillas. Entonces, en este caso, tú tienes la responsabilidad de reparar el daño, sea cual sea, moral, material o prejuicio, y asimismo es con la responsabilidad internacional al momento en que un país comete un acto que afecte a terceros, también tiene la responsabilidad de arreglar la situación con este país al que le hizo el daño. Pero ¿por qué es importante la existencia de la responsabilidad internacional? Como ya lo mencionamos anteriormente, es importante que exista la responsabilidad internacional para hacer la reparación de algún acto realizado en contra de otro Estado. Algunos casos de los cuales podríamos hablar acerca de la responsabilidad internacional, pues son en sí las guerras civiles, por ejemplo el conflicto entre Coreas, el conflicto en Crimea y el conflicto entre Palestina e Israel. Incluso, pues no nada más son temas o la responsabilidad internacional no nada más es un tema que le confiere a los estados, pues también, por ejemplo, vemos como responsabilidad internacional pues el asesinato, el lamentable asesinato del mexicano Edgar Tamayo en una prisión del estado de Texas en Estados Unidos, a pesar de que se habían aplicado una serie de recursos para evitar pues su muerte, las autoridades de Texas decidieron en este caso pues llevar a cabo la indicación de cortar la vida de Tamayo en una prisión del estado de Texas. Vamos ahora a nuestro cuarto y último tema. Pues ya hablamos de los aspectos generales, ya hablamos de la soberanía, de la responsabilidad internacional, pero nos falta un punto muy importante dentro del derecho internacional y pues estos son los sujetos. Sería bueno comentarles que en el derecho internacional pues existen sujetos típicos y atípicos. Los sujetos típicos son aquellas entidades con derechos y obligaciones dentro de los ordenamientos jurídicos internacionales, aquellos que también son motor de la creación del derecho internacional y además cuentan con personalidad jurídica en todos los sentidos y no tienen restricciones. En esto podemos encontrar, por ejemplo, a todos los países que tienen una soberanía y es aquí como se le cataloga como personas o como sujetos típicos. Sin embargo, pues también encontramos los sujetos atípicos, que son los que no cumplen con algunos de los requisitos de un Estado soberano, no tienen territorio ni población y pues tampoco tienen gobierno, están limitados a su personalidad jurídica
Y aquí es donde entrarían pues todos los organismos como Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, la UNICEF, entre otros. Sin embargo, no únicamente son los países y los organismos los que integran los sujetos en el derecho internacional. También encontramos a las empresas, pues aquellas que tienen una estructura transnacional pueden ser consideradas como sujeto dentro del derecho internacional, porque se cataloga también a las personas morales o a las empresas dentro del derecho internacional, pues por una razón muy simple. Estas empresas pues tienen que tener conocimientos prácticamente de lo que son diversas legislaturas, diversas leyes de los estados en los cuales van a tener presencia, y pues con ello también se hace partícipe de un derecho internacional. Además, pues también contamos con el Vaticano, que es otro ejemplo de sujeto, pues al igual que los estados también tiene deberes y obligaciones sobre la regulación y la instrumentación internacional. Otros de los ejemplos son las minorías nacionales, la Cruz Roja Internacional y pues por supuesto también los refugiados, que estos tienen un derecho internacional en el país en el cual ya van a empezar a radicar. Pues esto sería todo en lo que a mí me corresponde hablar sobre el derecho internacional. De antemano les agradezco que se hayan tomado el tiempo para ver este pequeño video en el cual pues aprendimos un poco más sobre esta rama del derecho. Muchísimas gracias.